No es una ONG, pero atiende en todo el mundo más de 5.000 hospitales, 18.000 dispensarios, 9.000 orfanatos y 15.500 casas para ancianos, minusválidos o enfermos de SIDA. Tampoco es una empresa educativa, pero en sus escuelas se forman más de 50 millones de jóvenes y niños. Su finalidad no es la enseñanza, ni el arte, pero ninguna otra institución ha hecho más por propagar la cultura. Se le atribuye el origen de la universidad y del método científico. Gracias a ella, el mundo posee incontables tesoros artísticos. De la Iglesia ves sus catedrales, templos y obras de enseñanza y de caridad. ¿Es eso lo más importante? No. Lo principal no lo ves. ¿Es algo escondido? No. Es invisible porque es espiritual. El fin de la Iglesia Católica es llevar las almas a Dios. Dicho de otro modo, dar a conocer a Cristo a los hombres y hacerles llegar su gracia salvadora a través de su palabra y de sus sacramentos. Lo dejó claro Jesucristo cuando mandó a sus apóstoles: Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Les envía pues a anunciar el Evangelio y les promete no dejarles solos. Cumplió su promesa enviándoles el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Desde entonces, la tercera persona de la Trinidad actúa en la Iglesia. Es su principio de unidad y de vida. También Cristo está presente en su Iglesia de una manera especial en los sacramentos. En la Eucaristía se nos entrega como alimento con su cuerpo, su sangre y su divinidad. Pero tal vez tú hayas oído: Cristo sí, pero Iglesia no. ¿No es la Iglesia un invento de los curas? Saulo de Tarso también pensaba que era un invento humano, algo muy malo, tanto que se lanzó a perseguirla. Pero en el camino de Damasco, Jesucristo le increpa: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo se identifica con la Iglesia y le hace ver a Pablo que perseguir a la Iglesia es perseguirle a él. Entonces Pablo se convirtió al mismo tiempo a Cristo y a la Iglesia, y la predicó por todo el mundo conocido. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Por eso la Iglesia es santa, porque santa es su cabeza, su fundador, y santo es su fin. Que sus miembros sean hombres pecadores no quita nada a la santidad de la Iglesia. Las faltas de un católico, aunque sea sacerdote o religioso, no pueden atribuirse a la Iglesia, sino a la condición frágil y pecadora del ser humano. Otro error corriente. La Iglesia son solo los curas, los obispos, frailes y monjas. No, es mucho más. Es el cuerpo místico de Cristo, el reino de Dios en la tierra. Pertenecen a ella todos los bautizados, solteros, casados, laicos o consagrados. Y no solo los vivos, también los que están en el cielo y en el purgatorio. ¿Cuándo fundó Cristo la Iglesia? Cuando eligió a Pedro y le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él fue el primer papa. Entre Jesús y la Iglesia Católica actual hay una continuidad inseparable. Por eso, no es posible encontrar plenamente a Jesús y rechazar a la Iglesia. En ella Cristo depositó los medios para santificarnos y salvarnos. Hay una o varias iglesias. ¿Por qué es atacada la Iglesia Católica? ¿Es tan rica como algunos dicen? ¿Podrán acabar con ella sus enemigos?
Puerto de Cartago, año 350. Un joven abandona a su madre en lágrimas. Es un superdotado, pero sin fe. Se va a Roma en busca de fama y placeres. Aquel muchacho rebelde se llama Agustín. Su padre es pagano. Su madre Mónica es cristiana y reza por su conversión. No será fácil. Le atraen las filosofías de moda. Lee, discute. Ninguna de aquellas teorías le convence. ¿Será posible encontrar la verdad? Él lo duda. Un día en Milán oye a San Ambrosio. Queda deslumbrado. Ahora sí, el cristianismo responde a todas sus preguntas. A duras penas logra dominar sus pasiones y se convierte. Nos lo contará en un libro apasionante, Las Confesiones. Años después, Agustín es ordenado sacerdote y llegará a ser uno de los más grandes padres de la Iglesia. Habla y escribe mucho y bien. Sus obras impulsarán la filosofía y la teología. Será un pilar de la cultura occidental. Él presentía que aquel imperio romano decadente ya no duraría mucho. En el año 430, ya en su lecho de muerte, los vándalos cercan su ciudad, Hipona. ¿Era eso el fin? ¿Sería superior la fuerza de los temibles conquistadores bárbaros al poder de la fe? El cristianismo había sobrevivido a otra prueba peor. Las sangrientas persecuciones de los emperadores romanos. Durante 3 siglos hicieron miles de mártires. Unos murieron en la hoguera antes que renegar de Jesucristo. Otros fueron decapitados, crucificados o echados a los leones en la arena del circo. ¿De dónde sacaban los cristianos de entonces la fuerza para no ceder? De la Eucaristía y de la vida sacramental. Parece extraño, pero lo entenderás cuando estudies lo que son los sacramentos y sus efectos, a primera vista invisibles. ¿Y por qué no respondieron con la violencia contra sus perseguidores? ¿Iban a hacerlo si su maestro había muerto en la cruz perdonando? Él es un Dios de amor, no de odio. Los cristianos se multiplicaron por la natalidad, sí, pero también por el apostolado de la palabra y del ejemplo. Tenían una ayuda muy poderosa, la fe y la gracia de Dios. Llegó el año 313 y el emperador Constantino les concedió el derecho de practicar públicamente su religión. Podían dejar las catacumbas y construir sus primeras iglesias. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo antes una gran batalla? Vale la pena leer esta parte de la historia. ¿Y después? ¿Cómo consiguió el cristianismo el salto de religión prohibida y perseguida a culto oficial en todo el imperio? Esa decisión la tomó en el año 380 a otro emperador, Teodosio. Pero, ¿fue una medida acertada? En cualquier caso, con o sin protección del Estado, la Iglesia debía afrontar la tarea de formular con claridad y sin error la doctrina cristiana. Además, dentro del mismo seno de la Iglesia comenzaban a surgir herejías. No eran cuestiones baladíes, afectaban a la fe en la misma persona de Jesucristo o en la Santísima Trinidad. Los primeros concilios fueron definiendo los dogmas, es decir, las principales verdades de la fe. Piensa, ¿podría haberse mantenido la unidad de la Iglesia universal sin la unidad de la fe? ¿En qué hubiera terminado la Iglesia sin defensores de la fe como San Agustín y sin la definición de los dogmas que hicieron los primeros concilios?